La única manera de cometer menos errores es hacerlo y hacerlo y hacerlo. Si tú vas a clases teóricas y no lo pones en práctica, es como si no lo supieras hacer. El detalle es que creo que hemos entendido mal la medicina estética. La medicina estética es una rama de la medicina, no es una medicina a modo para cubrir necesidades del paciente. Lo interesante de esto es aprender a entender el concepto estético del paciente, conocer cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para que una vez que tú entiendas el proceso de envejecimiento, tú puedas conocer la herramienta para compensar eso. Si un tratamiento que es exitoso te va a dar un mejor resultado a través de un guiado por ultrasonido, un tratamiento que ha sido fallido por diferentes tipos de causas, es mucho más obligado tener un criterio diagnóstico a través de este tipo de tecnologías para ofrecerle, si es que el paciente que insiste en hacerse el tratamiento, para ofrecerle un tratamiento mucho más seguro con menos riesgos para su salud. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Jair Carranco, soy médico estético de la Ciudad de México. Soy médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e hice medicina estética en la UNAM a través del IPPC. Estudié medicina estética en el 2005, de eso ya tiene un ratote. Estoy por cumplir casi 20 años haciendo medicina estética. En medicina estética tenemos diferentes áreas, sin embargo yo me enfoqué mucho en volumetría, en ácidos hialurónicos, en rellenos y últimamente en bioestimuladores. Mi formación fue inicialmente en medicina estética en Ciudad de México, pero en realidad mi formación práctica fue en Italia y en París a través de diferentes tipos de médicos. El detalle es que la medicina estética tal como es, la conocemos hace 40 años. Me queda claro que antes de eso se hacían procedimientos, pero los productos reales o los productos seguros para nuestros pacientes empezaron a desarrollarse a finales de los 90. A partir de ahí hemos empezado a desarrollar técnicas, pero honestamente en un principio solamente rellenábamos arrugas. Después nos enfocamos en entender la fisiopatología del envejecimiento y saber que la medicina estética no busca cambiar al paciente. Lo que busca es identificar cómo el tiempo está cambiando al paciente para que con pequeños procedimientos nosotros tratemos de compensar estos cambios y hacer que el proceso de envejecimiento parezca un poco más lento. Realmente entendimos de fisiopatología del envejecimiento hace 10 o 15 años, después entendimos riología hace aproximadamente 8 años, después vienen los conceptos de belleza. Ahora una de las cosas más importantes que estamos haciendo es entender la inmunología, cuáles son los efectos adversos que un paciente puede tener al estarse haciendo o aplicando rellenos constantemente a lo largo de su vida. En un efecto adverso hay 3 responsables, sin duda siempre hay 3 responsables. Primero, el paciente que cree que va a cambiar toda su cara con un procedimiento inyectable. El paciente cuando se deja inyectar a un costo que claramente es muy inferior al que corresponde. El paciente porque se puede dejar inyectar por personal técnico. En algunos casos quien inyecta al paciente ni siquiera es médico. Incluso existimos médicos que estamos aprendiendo. Yo llevo 20 años inyectando, yo siento que le estoy entendiendo hace como 2, 3 y digo, le estoy entendiendo. Ni siquiera te estoy diciendo, ya le entendí, ya sé cómo funciona esto. Entonces la primera tiene que ver con el paciente. La segunda todavía está más trágica. La segunda tiene que ver con el médico. El médico tiene que conocer sobre el producto, el médico tiene que conocer sobre el procedimiento y el médico tiene que saberlo hacer. Ahí entran muchos conceptos éticos y morales. A veces el médico hace procedimientos al paciente que no está indicado o que tiene factores de riesgo y muchos de esos factores de riesgo se ven o están ahí, pero el médico, puesto que no está tan entrenado, a veces no lo sabe distinguir. La tercera causal es la industria. Hay muchos productos hoy y todos quieren vender. Entonces se entregan técnicas a todo tipo de médicos. Incluso hay técnicas que son mucho más complejas, como son la rinomodelación, como son el surco nasogeniano, en las cuales hay médicos muy jóvenes que todavía no conocen ni los productos, ni la anatomía adecuadamente, ni han desarrollado la técnica y se andan metiendo en esas zonas. Justamente hoy, el día de hoy, hablamos dentro del curso que estamos tomando de ultrasonido para procedimientos estéticos y hablamos específicamente de rinomodelación. ¿Por qué? Porque se está volviendo un problema de salud pública. Cada vez hay más pacientes complicados por rinomodelación. Y lo más grave de todo esto es que la rinomodelación es un procedimiento que se puede hacer, pero tiene criterios de inclusión, criterios de exclusión, pacientes que tienen mayores riesgos de complicarse y a veces nos saltamos todo eso. Hoy nos enfocamos mucho en hablar de rinomodelación porque al convertirse cada vez en la complicación más grave en nuestra práctica es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Primero, vayan a todos los talleres que los inviten, absolutamente a todos. En todos aprendes algo, en algunos aprendes lo que no debes hacer, pero siempre vas a aprender algo. Punto número 2, compra los productos directamente con los laboratorios. Los distribuidores de pronto no es lo más adecuado. Hay distribuidores muy formales en México, sin duda los hay, pero si el producto no tiene registro ya te estás exponiendo. Si el producto no tiene registro estás exponiendo a tu paciente. Y lo tercero, tienes que practicar, tienes que hacerlo. Créanme, Michael Phelps o cualquier atleta mundial entrenan 6 años para 30 segundos de su carrera. Háganlo ustedes. La única manera
de cometer menos errores es hacerlo y hacerlo y hacerlo. Si tú vas a clases teóricas y no lo pones en práctica, es como si no lo supieras hacer. Cada vez más buscamos la precisión en la medicina, y si hoy en día tenemos diferentes tipos de herramientas para poder ver a través de los tejidos sin ser invasivos, es maravilloso. Básicamente, el conocimiento del ultrasonido nos aporta un mapeo para identificar dónde podemos encontrar zonas de riesgo en algún paciente en el cual queremos disminuir los riesgos, o en algún paciente que ya ha tenido una complicación vascular previa. Es conveniente hacer un mapeo previo, o en los pacientes que tienen efectos adversos, y efectos adversos muchos. Los más dramáticos sin duda son los vasculares, pero el efecto estético no deseado, la sobrecorrección, el Tyndall, las nodulaciones incluso, que son más comprometidas o inmunodependientes. Hoy en día, con este tipo de herramienta, nosotros podemos identificar en dónde se encuentra la estructura que queremos remover o la que nos está generando un problema. También podemos identificar, incluso en algunos pacientes que se inyectaron en otras áreas, podemos identificar qué tipo de producto les han puesto para ser mucho más específicos en el tratamiento que le vamos a dar a la complicación o a la situación que el paciente te presenta. Si un tratamiento que es exitoso te va a dar un mejor resultado a través de un guiado por ultrasonido, un tratamiento que ha sido fallido por diferentes tipos de causas, es mucho más obligado tener un criterio diagnóstico a través de este tipo de tecnologías para ofrecerle, si es que el paciente que insiste en hacerse el tratamiento, para ofrecerle un tratamiento mucho más seguro, con menos riesgos para su salud. Creo que es muy interesante por el hecho de que efectivamente están reuniendo a los médicos con mayor experiencia en todo el país en el uso de inyectables. Estamos hablando de cirujanos plásticos, estamos hablando de dermatólogos y de médicos estéticos que yo los vi y al menos tienen 12 o 15 años inyectando. Considerando que en México la medicina estética tiene aproximadamente 25 o 30 años como tal, estamos concentrando a la gente que tiene más experiencia y que tiene la capacidad de compartir esa experiencia, porque finalmente la intención actual es la profesionalización de los procedimientos estéticos. Realmente estamos hablando de que no son procedimientos necesarios. El paciente no le va a pasar nada si no se pone el relleno de labios. Al paciente no le duele la nariz, no le duelen las arrugas. Por lo tanto, este tipo de procedimiento se convierte en un procedimiento de lujo para los pacientes. Estamos hablando de que mientras más experiencia se acumule, menos posibilidad vamos a tener de tener un efecto adverso en nuestra práctica. Todo este tipo de charlas, todo este tipo de eventos en donde reúnen a los médicos con mayor experiencia, lo único que genera es más experiencia, porque créanme, con el paso del tiempo sí aprendemos en cabeza ajena, pero tienes que tropezarte antes con la tuya. El año pasado atendí 156 complicaciones vasculares, entonces las complicaciones vasculares llegan solitas. Pero si quieres hacerte un procedimiento en el que corras menos riesgo, en el cual nosotros veamos el producto adecuado y se haga con las técnicas más sencillas para que tengas menos trauma, búscame a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como DR de Dr. Jair Carranco y ahí nos podemos encontrar. Estoy ubicado en Polanco, Ciudad de México. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, tanto médicos como pacientes, ahí nos podemos ver.